Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos y Fátima, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciada, perfectamente. Muchas gracias. Buenas noches, Lexi, se le escucha. Bueno, gracias, Fátima. Ok, bueno, bienvenidos. Vamos a realizar esta tutoría de repaso en la que vamos a tener algunos elementos que vamos a explicar, ¿verdad? Con respecto a las actividades y los materiales de estudio, ¿verdad? Que tenemos para el desarrollo, pues, de la unidad 2. En este caso, pues vamos a hablar en esta tutoría de, más que todo, del primer trabajo que ustedes deben hacer. Bueno, no sería el primero, ¿verdad? Porque las preguntas fueron lo primero. Eh, vamos a explicar, tenemos la agenda para este día, 23 de septiembre, explicar las fracciones egipcias, explicar, perdón, a los estudiantes el trabajo de investigación. Eso lo vamos a hacer este día para que ustedes ya vayan trabajando. Hay un trabajo que hay que entregar el 3 de octubre, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ir ahí avanzando, recordar las tareas y entrega de material y responder las dudas y preguntas sobre los temas. Ok, entonces, con estas indicaciones, pues partimos iniciamos con el primer punto, que es explicar las fracciones egipcias, ¿verdad? Pero para eso, pues comenzamos con un poco de historia, ¿verdad? Sobre esta teoría, pues tenemos que los números racionales surgen de la necesidad de dividir números, cosas, objetos en partes más pequeñas que la unidad, divisiones que no eran posibles realizar en el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Que es el conjunto de los números naturales, pues es esos números con los que nosotros aprendemos a contar, ¿verdad? A medida vamos avanzando, pues vamos avanzando, vamos conociendo cómo se van clasificando los números y en ese momento de la historia no era posible trabajar solo con los números naturales, ¿verdad? Entonces por eso surgió la necesidad de realizar división de los números, ¿verdad? Luego esta división de números pues hemos hecho esa comparación de números con los diferentes artículos, ¿verdad? Si nosotros ya entendemos cómo dividir un número, entonces podemos hacer las divisiones también de cosas, objetos en partes más pequeñas, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos solo de números naturales, sabemos que los números naturales pues son números enteros, ¿verdad? Entonces, según algunos documentos, estos coinciden en que las primeras fracciones datan de civilizaciones egipcias. Estas fracciones reciben el nombre de fracciones egipcias, sí, ¿verdad? Fracciones egipcias, debido a la cultura, ¿verdad? Obvio. Y al mismo tiempo, pues también se le llaman fracciones unitarias. Así que si en algún momento usted encuentra por ahí fracciones egipcias o fracciones unitarias, pues estamos hablando de la misma teoría o de la misma información, ¿verdad? Eh, es importante pues que conozcamos esos términos, debido a que en su mayoría tienen como numerador el número 1, por eso también se llaman fracciones unitarias, ¿verdad? Porque su mayoría tienen como numerador el número 1 y su denominador es cualquier número entero positivo mayor que 1. Cabe resaltar que para esta época también la fracción no era vista como un número, sino como una acción de reparto, ¿verdad? Ahora nosotros es que ya utilizamos las fracciones como números, ¿verdad? Es decir, como parte de algo. Tenemos entonces que en la cultura egipcia, según algunos autores, el uso de las fracciones se remonta casi 4000 años atrás. Entonces estamos así como
poco, ¿verdad? Tenemos un buen tiempo. Estas aparecen por primera vez en la cultura egipcia y pues los egipcios, basaron su conocimiento matemático en un sistema de numeración decimal, no posicional, y utilizaban el principio aditivo para la ubicación de los símbolos, que empezaba desde las unidades y llegaba hasta números hasta de 7 cifras, ¿verdad? Entonces, el uso de las fracciones en este tiempo era exclusivamente para problemas de reparto, no los usábamos así como el uso que le damos ahora, ¿verdad? O sea, que eh, tenían, perdón, las fracciones para un uso nada más. No le daban un uso bastante general como el que nosotros hacemos ahora, ¿verdad? Entonces, en cuanto a su escritura, también tenían dos formas de representación numérica, una jeroglífica y la otra hierática. Vamos a ver, nosotros acá tenemos ahí, ¿verdad? Una figura en la que nosotros podemos ver algunos trazos ahí, ¿verdad? Que nos presenta que nos presenta como el inicio, ¿verdad? Ahora, si estas tenían dos representaciones numéricas, la jeroglífica, que es la que podemos observar nosotros, y otra hierática, con ambas que datan aproximadamente de hace 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces se denotaron fracciones, especialmente fracciones unitarias, como ya lo dijimos, fracciones unitarias porque tienen su numerador como numerador la unidad, ¿verdad? Y a medida pues que esto fue avanzando, se fueron agregando pues fue posible apreciar otros problemas y otros temas, ¿verdad? Que tratan, por ejemplo, de la aritmética, las fracciones, geometría, reparto proporcional, ecuaciones lineales. Esto, pues, nosotros podemos investigarlo y darnos cuenta de que a medida se iban utilizando, ¿verdad? Estos elementos, este proceso fue avanzando. Por ejemplo, ahí tenemos esa ilustración. Se puede ver que los egipcios ya manejaban el concepto de fracción, ¿verdad? Es decir, que tenían la idea ya de que sí se podía, ¿verdad? Fraccionar. No obstante, entrañadamente empleaban y operaban únicamente fracciones unitarias, a excepción de la fracción 2/3. Ok, esa es una excepción, ¿verdad? Que luego lo vamos a explicar. Para representar las fracciones unitarias, los egipcios utilizaron un símbolo en forma de óvalo encima del número, como lo vamos a ver más adelante. Y además, pues, los símbolos eran escritos de derecha a izquierda, ¿verdad? No posicional, sino aditivo. También se aprecia en esta figura, en esta imagen, perdón, si se logra acercar diferentes operaciones, ¿verdad? Que ahí se quisieron plasmar, que ahora pues nosotros ya de ahí partimos, pero ahora ya no utilizamos eso, ¿verdad? Entonces tenemos acá algunos jeroglíficos de fraccionarios. Tenemos representaciones, por ejemplo, cómo se mostraba el número 1, que era igual, el número 10, 100, etcétera. Y acá tenemos, miren, unas fracciones que como nosotros lo leímos ya en la historia, lo vimos ahí ya en la historia, que parte de esta forma, ¿verdad? De dividir un elemento o la unidad en 3 partes iguales, por ejemplo, el 1/3. Y así diferentes
vamos nosotros aumentando, por ejemplo, acá, ¿verdad? Tenemos acá el símbolo que representa el 10 y las unidades acá que representan el 21. El óvalo está representando el 1, ¿verdad? Que es el numerador. Pero lo que tenemos en el denominador son las partes en las que se está dividiendo la unidad. Y estamos tomando como base los elementos que tenemos en la parte de arriba, ¿verdad? Que solo hemos ahí colocado algunos. Entonces, ahí podemos observar esos jeroglíficos fraccionarios, esas figuras, ¿verdad? Que podemos utilizar o que se utilizaban, porque esto ya se vuelve bastante tedioso a medida que va aumentando, ¿verdad? La fracción, el denominador en la fracción, se va volviendo esto más complicado. Ahí tenemos diferentes, vean que habíamos dicho que a excepción de 2/3 que no se representaba con el óvalo sobre los elementos de la fracción, aquí hay, por eso se coloca un signo diferente. También esos son algunos jeroglíficos de las fracciones de papiro, pero también utilizamos acá, ¿verdad? Tenemos jeroglíficos de numeración egipcia y dijimos que se utilizaban dos formas, ¿verdad? Para representar estos números. Y ahí tenemos las dos formas. Ustedes pueden ver ahí de forma jeroglífica y de forma hierática. Ahí podemos ver nosotros los diferentes numeraciones, las diferentes formas que tenemos acá para ir representando números, ¿verdad? Entonces, esa situación, esos dibujos, ya sabemos nosotros que ahora pues ya no los utilizamos, pero que nosotros debemos conocerlos en esta asignatura, ¿verdad? Porque se trata de conocer la historia, perdón, y además la historia y además la metodología que utilizaban estas personas, ¿verdad? La forma, que es lo que hemos venido discutiendo también desde la clase anterior. También tenemos acá pues otra figura, que es la que, como la figura básica, y se llama foto del ojo de Horus. En este caso, pues el ojo de Horus es una evidencia de las fracciones unitarias en la cultura egipcia. Ese es el ojo de Horus, ¿verdad? Entonces, acá para que nosotros ya vayamos recopilando alguna información que en algún momento pues vamos a necesitar en el parcial, ¿verdad? Entonces, es bueno que vayamos observando ahí. Ok, buenas noches, Elizabeth. Ok, veo que ahora sí ya pueden escribir en la sala de chat. No sé si todos, pero espero que todos, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces con nosotros, con esa información, permítame que voy a cambiar la forma. Con esa información vamos a trabajar y que debemos tomar en cuenta. Es importante, ¿verdad? Como les decía, que vayamos tomando en cuenta acá esta teoría que nos va a servir para son como puntos básicos, ¿verdad? El ojo de Horus, pues utilizado por los antiguos egipcios en las medidas de capacidad para cereales, para eso lo utilizaban más que todo, mientras que para medidas agrarias utilizaron un procedimiento gráfico que les permitía escribir las 6 primeras fracciones unitarias con denominador de potencias de 2, o sea que en algunos casos, pues, podíamos utilizar, es decir, si está diciendo que utilizaban las fracciones unitarias con denominador de potencias de 2, eso significa que, ¿de qué tipo de fracciones estábamos hablando ahí? ¿Cómo serían las fracciones con las fracciones unitarias con denominador potencias de 2? Potencias de 2. ¿Cuáles serían?
Por ejemplo, sería 1 sobre 2, ¿verdad? 1 sobre 2. Esa es una potencia de 2. Luego la otra potencia de 2 es como que yo tenga 1 a la 1, perdón, 2 a la 1 es 2. 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? El otro sería un cuarto. Y así, pues, 2 al cubo sería un octavo. Son potencias de 2, ¿verdad? Todos los denominadores son potencias de 2. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces acá, punto suspensivo, ahí podemos seguir, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando dice que escribían fracciones unitarias con denominador potencias de 2. Pero además dice que escribían perdón, las 6 primeras, o sea, un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32 y 1 sobre 64. Esas son las primeras 6 fracciones unitarias con denominadores de potencias de 2, ¿verdad? Y entonces eso generaba una ecuación general o una forma general que era 1 sobre 2 a la n, ¿verdad? Eso se convertía en una regla general que era 1 sobre 2 elevado a la n, ¿verdad? Como denominador sería 2. Vamos a escribir aparte mejor. El proceso pues ya no nos quedaría con un número en sí, sino que 2 como denominador, pero con una potencia n, ¿verdad? Y esa potencia pues va desde 1, acá sería 1, 2 a la 1 es el mismo 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8 y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces ahora nos genera esta situación o esta fórmula general si seguimos ese procedimiento, ¿verdad? Ok. El ojo de Horus, lo vemos nosotros ya también de forma más general al dividirlo o al darle fracciones, ¿verdad? A ese ojo y verlas por separado, se puede entonces, después de despedazar, pero lo tendríamos que ver de forma imaginaria, ¿verdad? Es decir, veamos esa figura y nosotros la imaginamos, que la despedazamos y lo tomamos por separado. Cada una de las partes es una fracción, ¿verdad? Pero ¿a qué fracción equivale cada parte? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber o queremos saber, ¿verdad? Cada parte del ojo de Horus representaba una fracción unitaria. Es decir, eso es importante, ¿verdad? Representaba una fracción unitaria. Y desde que ya me dice que representaba una fracción unitaria, me está diciendo que el numerador de esa fracción es 1, ¿verdad? Y los denominadores son, en este caso, pues, números, vemos, que decíamos anteriormente, que son potencias de 2, ¿verdad? Los denominadores. Ok. ¿Qué tipo de fracción se le daba a cada parte? Entonces, así, cada parte del ojo, como la ceja equivalía a un octavo, la pupila era un cuarto, la parte izquierda de la pupila un medio, la parte derecha 1 sobre 16, la parte inferior vertical, bajo del ojo, es 1 sobre 32, y por último la parte inferior diagonal del ojo 1 sobre 64. Entonces aquí está como de forma separada, ¿verdad? Por partes. Acá se ha colocado en esta imagen por partes, las partes del ojo de Horus y la fracción que le corresponde a cada una de las partes. Luego tenemos, digamos que nosotros ya no tenemos así las partes por separado, sino que vemos el ojo, ¿verdad? Vemos el ojo de Horus y vemos nosotros ahí a qué parte le corresponde cada una de las fracciones, ¿verdad? Ya lo vimos nosotros cómo se ha ido, qué tipo de fracción se le ha ido dando a cada uno de ellos. Y en este caso, pues, dependiendo de la parte del ojo o dependiendo del tamaño, así es,
la fracción que se le ha asignado, ¿verdad? Y ahí pues podemos nosotros observar esa situación y también entender esa parte que cómo se ha ido fraccionando ese ojo, ¿verdad? Ok. Bueno, no sé si de los que están acá activos era que tenía problemas para ingresar. Veo que están diciendo ahí en el grupo que tienen problemas para ingresar, no sé por qué. Estamos con el mismo enlace. No sé si es alguien de los que ya está activo. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, Liz. Bueno, en mi Sí. caso no, hoy ya no tuve ningún problema, licenciada. Quizás alguno de los compañeros, quizás está lloviendo en alguna zona. Sí, Quizás por eso está teniendo problemas. pero no sería problema ya no sería problema de enlace, sino sería problema No, de la no, red Liz, de porque ellos. Ok, bueno, ahí ya les comentamos. yo ingresé, Liz, con el enlace que ustedes en el grupo en WhatsApp. Ok, era Kelly, entonces sí, dice que ya pudo entrar, ok. Sí, el mismo enlace, ¿verdad? Ese mismo enlace vamos a utilizar para tutorías de repaso, para tutorías ordinarias. Y ahora yo ya los inscribí con el correo de CIMAT, por eso ustedes solo hay como tres estudiantes que no aparecen ahí, ¿verdad? Supongo que esos estudiantes no tienen el correo de CIMAT registrado, pues. Solo me lo enviaron así nada más, solo anteponiéndole no sé, ¿verdad? En realidad, pero ya todos los registré con el correo de CIMAT para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Para ver las grabaciones, las pueden ver, ahí queda guardado en el chat, o el video que les mando siempre de YouTube. Ok, entonces sí, ya no es problema mío, sino que es problema de allá. Ok, seguimos entonces. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre cómo estos señores fueron armando estas situaciones que nosotros ahora utilizamos fácilmente, ¿verdad? Ok, entonces seguimos avanzando ahí y tenemos ahí una tabla pues que está representando las fracciones, ¿verdad? Pero esta tabla es bien interesante porque, ok, ahí por ahí como que está alguien que quiere entrar. Ok. Ok, Yamilet ya está por ahí, ok. Bueno, entonces, aunque se desconoce por qué utilizaban las fracciones unitarias, sí es evidente que los cálculos se hacen más difíciles. En este caso, pues vamos a ir viendo acá, ¿verdad? Veamos en esta tabla. Se hacen más difíciles los cálculos, ya vamos a ver por qué. Se tiene la teoría de que podría ser que se utilizaron las fracciones unitarias, de que podría ser por la facilidad en hacer comparaciones, ya que con el numerador siendo siempre 1, era más fácil determinar el orden de las fracciones, ¿verdad? Por ejemplo, otro factor pudo ser la notación, pues es más sencillo interpretar que un número con un óvalo encima significaba una fracción normal de 1 sobre n, ¿verdad? Así como lo vimos en la figura anterior. Vamos a ver, no en la figura anterior, pero anterior, ¿verdad? Así como esto, ¿verdad? Estas fracciones que llevan un óvalo encima, entonces nosotros entendemos que el óvalo corresponde al numerador que es 1, ¿verdad? Entonces, lo que sucede acá, pues con esta tabla, que nos está mostrando ahí, esa tabla pues nos está mostrando la forma
cómo podemos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte número 1, en el número 1, están enumerados, ¿verdad? Cada una de las, están enumerados, este es el número 1, 2, 3, está hasta 90 hasta 50, ¿verdad? Tenemos hasta 50 acá. Y, por ejemplo, todos los denominadores, estamos ahí, ¿verdad? Observando en esa tabla que si observamos la segunda columna, la primera columna son los números, ¿verdad? De las fracciones. La segunda columna son las fracciones en sí, pero la tercera columna aparece una suma de fracciones que es equivalente a, por ejemplo, en el número 1, 2/3 es igual a sumar un medio más un sexto. Entonces, eso nosotros lo podemos comprobar, ¿verdad? Y podemos verificar esa situación que tenemos acá una fracción, 2/3, pero eso también es igual a un medio más un sexto. Entonces, en todos los denominadores también podemos observar acá, en esta parte, en la primera parte, que tenemos denominadores que son números impares, ¿verdad? Los denominadores son números impares. Nosotros podemos ver ahí 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y así, ¿verdad? Podemos observar en esas fracciones que son números impares. En este caso, pues, podemos nosotros decir que con a medida va aumentando la fracción, va aumentando también lo que debo sumar, ¿verdad? Las fracciones que debo sumar para tener una idea. Entonces, siempre tenemos que entender esa parte en que podemos nosotros representar una fracción como una suma de fracciones, ¿verdad? No hace el proceso más fácil, pero sí también tenemos que entender estos métodos, ¿verdad? Ok, entonces si tenemos la fracción como 1 sobre n en general, pero acá tenemos otro tipo de información también en la tabla, ¿verdad? Es decir, convertimos nosotros una fracción, por ejemplo esta, en fracciones unitarias que son las que están acá, ¿verdad? Esas son fracciones unitarias. Todas las que tenemos en la tabla dentro de la columna 3, por ejemplo, la columna 3 tiene las fracciones unitarias de cada una de las fracciones que se presentan ahí. Ok. Ahí, pues nosotros, digamos que esta tabla, ¿verdad? Se le pide que represente las fracciones unitarias de la fracción 2 sobre 11. Entonces, usted ya sabe que las fracciones unitarias para la fracción 2 sobre 11 es igual a un sexto más 1 sobre 66. Y así, pues, podemos ir con diferentes fracciones, ¿verdad? Podemos trabajar nosotros con diferentes fracciones para poder llegar a un resultado. Ok, luego, veamos acá. Vamos a revisar algunos ejemplos o vamos a trabajar algunos ejemplos en los que vamos a utilizar y vamos a observar los cálculos que los escribas egipcios realizaban para descomponer una fracción en la suma de dos o más fracciones unitarias, ¿verdad? Puede ser 1, puede ser 2 o más, ¿verdad? Recuerden que para realizar una suma o una operación de esas operaciones aritméticas, yo necesito por lo menos 2 elementos, ¿verdad? Entonces, las sumas pueden ser de 2 o más. Ok. Veamos algunos ejemplos. Vamos a mostrar acá algunos ejemplos que vamos a desarrollar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Buenas noches, Lick. Por el momento, Hola. en mi caso, no. Ok, gracias, Yamile. Bueno, me indican si en algún momento pues tienen ahí alguna duda, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a realizar acá algunos
ejemplos en los que estos ejemplos pues los vamos a tomar en cuenta o los van a necesitar para que trabajen la actividad que luego les voy a explicar o el trabajo que deben hacer. En este caso pues vamos a descomponer una fracción en la suma de dos o más fracciones unitarias y la fracción que vamos a descomponer es 15 sobre 24. 15 sobre 24. Vamos a descomponer esa fracción. Lo primero que debemos hacer es buscar todos los divisores de 24, ¿verdad? Los divisores de 24, vamos a buscar primero los divisores de 24 y después vamos a buscar los divisores que sumados den 15. Entonces los divisores de 24, vamos a colocar acá, divisores de 24 igual a, este es un conjunto de números, por lo tanto lo vamos a colocar entre llaves. Los divisores de 24 sabemos que es 1, todos los que nos da división exacta, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24, ¿verdad? Esos son todos los divisores que tiene 24. Son todos los números por los cuales se puede dividir y nos da un resultado exacto. Ahora, ¿cuántos o cuáles de esos números nos dan 15? Vamos ahora a probarlo o a realizarlo. Vamos a utilizar otro color para la solución. A ver. Y entonces, ¿cuántos de esos números al sumarlos me dan 15? Por ejemplo, 15 es igual a 12 más 3. Son números que son divisores de 24. 12 más 3, eso da 15, ¿verdad? Bueno, no le vamos a colocar el igual porque ya dijimos que da, al final no le vamos a colocar el igual porque ya dijimos que eso da 15. Ya lo colocamos al inicio, por lo tanto no es necesario que lo coloquemos al final. Entonces, 12 más 3 da 15. Otro número que da 15 es 12 más 2 más 2 más 1 también da 15, ¿verdad? Y son de los divisores de 24. Pero también tenemos 15 es igual a, también tenemos 8 más 6 más 1, ¿verdad? Eso también da 15 y son de los divisores de 24. Pero también tenemos que 15 es igual a 8 más 4 más 3, que también son divisores de 24, ¿verdad? Luego, también tenemos, ok. También tenemos divisores, divisores que suman 15, divisores de 24 que suman 15, que son, o que es el 6 más 4 más 3 más 2. Todo eso da 15, ¿verdad? Ok, y vamos nosotros paso a paso, porque acá debemos ser como tener paciencia, ¿verdad? Ir haciendo los procesos paso a paso. Entonces ya vi ahí todos los divisores de 24 que dan 15. Entonces, una de las posibles descomposiciones como sumas de fracciones, vamos a agregar eso acá. Entonces tendríamos nosotros una de las posibles descomposiciones como sumas de fracciones. Sumas de fracciones, porque eso es lo que me está pidiendo, ¿verdad?
podría ser de esa cantidad que tenemos, de esa fracción de 15 sobre 24, después de haber hecho nosotros esa suma, puede ser, después de haber hecho nosotros esa suma, tendríamos, o podría ser lo siguiente, ¿verdad? Veamos. ¿Cuál podría ser? ¿O qué podría ser? Si tomamos los dos primeros números que tomamos acá para la suma, 12 más 3, podría ser 12 entre 24 más 3 sobre 24. Vale. Voy a partir de eso, ¿verdad? De 12 sobre 24. Vamos a irnos hacia acá. Solución. 12 sobre 24 más 3 sobre 24. 3 sobre 24, ¿verdad? Entonces, esa fracción yo la puedo simplificar. ¿Puedo simplificar esta fracción? Sí, ¿verdad? Simplificando, antes de sumar, simplificando, porque como lo quiero llevar a fracciones unitarias, ¿verdad? Simplificando tendría el 12, doceava 1, el 12 cabe en 2 veces 24, un medio, ¿verdad? Ahí tendría un medio, tercera 1, tercera de 24, 8. Ok, entonces simplificando tendría un medio más un octavo, ¿verdad? Entonces ya convertí, ya las llevamos nosotros, las fracciones 12 sobre 24 más 3 sobre 24, ya las llevamos a fracciones unitarias, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que podemos decir al final entonces que, es decir, que 15 sobre 24 es igual a las fracciones unitarias, un medio más un octavo, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver cómo teníamos que llevar, descomponer esa fracción 15 sobre 24 en fracciones unitarias. Entonces ese es el proceso, ¿verdad? Primero comenzamos con el denominador, después buscando los elementos que sumados den el numerador, y ahí pues vamos nosotros buscando de modo que lleguemos a una fracción unitaria, ¿verdad? Y ahí ya tenemos que 15 sobre 24 es igual a una fracción unitaria. Ese pues, no sé si tienen alguna pregunta ahí con respecto al ejemplo. Por mi parte, no, todo está claro. Ok. Va a haber algunos denominadores, ¿verdad? Que se convierten en denominadores bastante extensos. Perdón, en denominadores que tienen muchos divisores. Entonces, pues ahí hay que buscar todos los divisores, ¿verdad? Para poder ver con cuál elemento yo puedo escribir la fracción unitaria. Ok. Otro ejemplo también que quiero explicarles. A ver, otro ejemplo. Vamos a utilizar otra. Vamos a utilizar otro documento. Otro ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Ok, tenemos... Ok, gracias. Vamos a compartir otra ventana en blanco. Ok, otro ejemplo que también quiero que veamos es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos varias teorías, ¿verdad? Por ejemplo,
cuando tenemos números mixtos con números fraccionarios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a hacer ese tipo de cómo vamos a descomponer, ¿verdad? La descomposición, pues, de una fracción en suma de fracciones unitarias no siempre es única. Pueden existir varias soluciones, ¿verdad? Ahí, pues, lo que hay que comprobar es cuáles dan la solución. Podemos utilizar varias formas, de modo que lleguemos siempre al mismo resultado, ¿verdad? Bueno, también pueden... También, pues los egipcios no solo disponían de las fracciones unitarias, sino que también realizaban sumas entre ellas. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos cómo sumaban las fracciones unitarias. En este caso, pues ellos se basaban en tablas que registraban los resultados de sumas realizadas previamente. Es decir, nosotros a veces utilizamos tablas, ¿verdad? En algunos casos que han sido utilizadas previamente. Un ejemplo así como básico es que utilizamos a veces tablas de la distribución normal, digamos, ¿verdad? Que son tablas creadas previamente, las tablas de logaritmos, pero que ya fueron creadas, ¿verdad? Nosotros solo hacemos uso de ellas. Entonces, ellos también hacían lo mismo, que algunas particularidades de estas técnicas eran de agrupación o desagrupación de fracciones iguales, buscando fracciones nuevamente como fracciones unitarias o la unidad, ¿verdad? Y por último, también utilizaron una técnica que se le llamaron pues técnica de números rojos. Esta consistía en multiplicar un número, o a ese número que íbamos a multiplicar o que vamos a multiplicar se le llama número rojo. Ese número se multiplica, ese mismo número se multiplica por todas o por algunas fracciones unitarias, de tal forma que se obtenga una cantidad entera, ¿verdad? Y después, estas cantidades enteras se suman y luego se busca una fracción unitaria que multiplicada por el número rojo dé como resultado la suma obtenida, ¿verdad? Entonces ellos pues utilizaron le llamaron a eso como número rojo porque es un número que se va a multiplicar por una o por varias fracciones. Debemos identificar ese número y para ello pues vamos a ver acá, vamos a explicar también otro ejemplo. Ya tomando en cuenta esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, queremos nosotros comprobar la siguiente. Tenemos un entero, un tercio. Este es un número mixto más un noveno más 1 sobre 18. Esto dice que es igual a un entero, un medio. Entonces lo que queremos comprobar es si lo que tenemos en la parte izquierda es igual a lo que está en la parte derecha. Lo primero, pues, que vamos a hacer, como ahí se posee, como tenemos ahí una partecita, ¿verdad? De la función que posee una parte entera, por ejemplo, aquí dice un entero, un tercio, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esa parte entera? Donde hay una parte entera y otra fraccionaria, la parte entera no se opera, ¿verdad? Al inicio, solo voy a trabajar con las fracciones, pero al final sí debo trabajar con esa parte entera, es decir, que la parte entera no se pierde, no se olvida, siempre se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero para iniciar el proceso y para explicar la técnica del número rojo, yo voy a utilizar solamente las fracciones. Y ahí pues tenemos las fracciones, que en este caso son un tercio, voy a tomar la parte entera, ¿verdad? Más un noveno, más 1 sobre 18. Esto dice que es igual a 1. Bueno, ya vamos a quitar el signo de igualdad porque vamos a trabajar solo con la parte, de la izquierda. Porque es ahí donde vamos nosotros a aplicar la técnica de números rojos. Ok.
En este caso, pues, el número que nosotros vamos a multiplicar por todas los numeradores va a ser el mayor denominador que tenemos acá, que es el 18, ¿verdad? O sea que vamos a multiplicar 1 por 18 sobre 3 más 1 por 18 sobre 9 más 1 por 18 sobre 18. Ok, ¿para qué voy a realizar esa operación? Para tener los siguientes resultados. Entonces sería 18 tercios más 18 novenos. Ese 18 se ha convertido ahorita en mi número rojo, ¿verdad? Más 18 sobre 18. Ese se ha convertido en mi número rojo. Luego, al simplificar, nosotros ya, como dice la técnica, que al multiplicar una o varias fracciones por ese número rojo, lo vamos a convertir en números enteros, ¿verdad? Entonces ahora ya los podemos convertir en números enteros porque vamos a realizar la división. 18 entre 3, eso es 6, más 18 entre 9, 2, más 18 entre 18, 1, ¿verdad? Ya los convertimos en números enteros. Ahora, si sumo todos esos números enteros, 6 más 2 más 1, eso es igual a 9, ¿verdad? Me dio la suma de esos enteros un número entero. Como ya tengo ese número entero, dice la técnica que después de tener ese número entero, los pasos que hice fue escribir la fracción, tomar solo las fracciones, multiplicar por el número rojo, que en este caso fue el mayor denominador, luego hacer la división. Al hacer la división obtengo números enteros y por último pues sumo, ¿verdad? Los números enteros. Ahí hemos llegado. Luego dice la técnica que ahora debemos buscar una fracción unitaria que multiplicada por el número rojo nos dé como resultado 9. Entonces, como una fracción unitaria en términos generales dijimos que era 1 sobre n, pero esa fracción general, esa fracción unitaria general la voy a multiplicar por el número rojo, pero el número rojo que yo llevo en este ejemplo es 18. Y eso pues lo voy a igualar a 9, que es el valor que encontré. Y de acá yo debo despejar el valor de n, ¿verdad? Entonces acá esta es una multiplicación sencilla. El valor de el n pasa a multiplicar por 9 y tendríamos 18 es igual a 9n. Pero luego para despejar n sería el 9 pasa a dividir a 18, pasa a dividir, perdón, acá es 9. Bueno, vamos a borrar porque no se ve bien. Este es 9, ¿verdad? Que debe ir aquí, que estamos despejando el valor de, queremos saber el valor de n, ¿verdad? Entonces tendríamos acá 18 entre 9 sería el valor de n. Entonces, si yo divido 18 entre 9, simplificando ahí, significa que n sería igual a 2. N sería igual a 2. Tengo ahí el valor de n igual a 2. O sea que ya llegué entonces, como antes tenía 1 sobre n, pero ahora ya conozco el valor de n, ahora entonces es un medio. Ya llegué a una fracción unitaria, ¿verdad? Que sería un medio, pero hace falta algo. El resultado, pues, de esta suma de fracciones unitarias nos dio un medio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queríamos comprobar. Ahora le queremos sumar, solo hemos trabajado con la parte fraccionaria, ahora queremos sumarle la parte entera inicial, el 1 que dejamos por aquí, ¿verdad? El 1 entero que está por acá. Entonces, como ya tengo un medio, y le vamos a sumar el 1, que es el 1, el entero que tenemos al inicio, tendríamos nosotros entonces así. 1, que es el entero que tenía, más un medio. Recuerden que quiero demostrar que esta suma es igual a un entero, un medio, ¿verdad? Sí, quiero demostrar esto. Entonces, venimos nosotros y sumamos acá, ¿verdad? Acá tenemos una suma de fracciones. Sabemos que las cantidades enteras tienen como denominador 1 y ya lo convierto en una suma de fracciones. Y al realizar esta suma de fracciones obtengo como resultado denominador 2
1 por 2, 2, más 1 por 1, 1. O sea que tendríamos nosotros acá 3 medios como resultado. Y luego, pues, queremos saber nosotros o queremos darnos cuenta de verdad que sea la expresión final, que sea un entero o un medio, pues realizamos la división, ¿verdad? Y para ello, pues realizamos la división, que sería 3 entre 2, realizando la división. Tendríamos nosotros acá, bueno, vamos a trazar una recta, aquí sigue. Hacemos la división 3 entre 2 y acá pues dividimos 1 por 2, 2 para 3, 1 y ahí nos queda, ¿verdad? Un entero, 1 que es el residuo sobre 2 que es el divisor. Y entonces llegamos a la igualdad, ¿verdad? Lo que queríamos tener o lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Que, bueno, ahí está el proceso, paso a paso de cómo lo hemos ido haciendo. No sé si tienen preguntas, dudas. Ok. Si no hay preguntas, pues paso a la explicación de algunos, según la agenda. Tenemos nosotros ahí que hablar un poco, pues tenemos ya los materiales disponibles, ¿verdad? De la unidad 2. El día sábado también tenemos la tutoría ordinaria de 1 a 3 de la tarde. Por favor, ¿verdad? Hay que hacer el espacio para las clases. Yo sé que hay muchos compromisos, pero por lo menos la tutoría ordinaria hay que estar ahí porque es como un horario que ya lo tienen apartado, ¿verdad? O que ya lo tienen reservado para la clase. Ok. A ver. Vamos a mostrarles entonces en qué parte estamos. Vean, estamos en el cronograma de actividades, pues si ya revisaron también, ya hicimos la revisión o la evaluación de del trabajo que ustedes presentaron, trabajo de las preguntas, con el objetivo pues de que vayan ustedes ahí motivándose, ¿verdad? A seguir trabajando y de hacerlo de la mejor manera siempre, ¿verdad? Estaba revisando pues como los trabajos, ¿verdad? Que ustedes han realizado. Teníamos unos criterios de evaluación para el trabajo y en base a esos criterios pues se hace la revisión, ¿verdad? En base a esos criterios. Es decir, no nos podemos salir de esos criterios para realizar la evaluación, pero en algunos casos no se toman en cuenta algunas cuestiones porque no están en los criterios de evaluación, ¿verdad? Pero sí, en todo lo que hacemos, siempre debemos dar lo mejor, ¿verdad? Estaba revisando, por ejemplo, las líneas de tiempo, ¿verdad? Que hicieron. Algunos se vio que sí, ¿verdad? Le dedicaron el tiempo, el espacio. Otros no se vio mucho eso. Entonces, esas cuestiones es las que se deben evaluar, las que se deben tomar en cuenta, no solo porque no están en los criterios de evaluación, no solo porque diga usted, no, si esto ni me lo va a revisar la licenciada, no, ¿verdad? Porque yo les dije, algunos les dije la línea de tiempo, porque me consultaron algunos, para la línea de tiempo le dije es creativo, utilice su creatividad. Eso fue lo que les comenté, ¿verdad? Utilice su creatividad, pero también quería que ustedes aprovecharan su creatividad. Así que siempre, ¿verdad? Tomar en cuenta eso, hacerlo mejor siempre que hacemos los trabajos, independientemente del porcentaje. Vale. Tenemos que en el cronograma pues, de actividades, estamos ahora 23, tutoría de repaso. El 25, que es el sábado, tenemos la tutoría 2. El 2 de octubre tenemos la entrega de preguntas de la tutoría 2. Y el 3 de octubre tenemos la entrega del trabajo de investigación 1, que va a estar relacionado con lo que les acabo de explicar. Solo que
pues solo debemos nosotros tomar en cuenta las indicaciones y es un trabajo de investigación, ¿verdad? Eso significa que usted puede auxiliarse de otros materiales, aparte de lo que nosotros le presentamos, usted puede utilizar otros materiales porque lo deben entregar el 3, ¿verdad? Ahora, no sé si logran observar la pantalla. Observamos la pantalla. Sí se ve. Ok, va. Entonces les voy a explicar el trabajo de investigación. El trabajo de investigación es para entregar el 3 de octubre, última hora, 11:59, que espero que no lleguen hasta ese momento. También decirles que la actividad 1, ¿verdad? Lo de las preguntas. Era una actividad que necesitaba que leyeran un poquito más, pero era una actividad fácil. Y la mayoría lo hizo. Solo me faltó un estudiante, que no sé si ustedes saben, no sé si ustedes saben si este estudiante está activo o no. Es apellido Rauda, parece. Daniel Rauda. No sé si saben si él está activo o está asistiendo en las otras asignaturas o está aquí ahorita y yo no lo he identificado. Ok, bueno, supongo que no, o sí. Ahorita no lo veo, pero en el ciclo pasado lo teníamos de compañero. Sí, ajá, es que eso me parece raro que él sí ha ingresado a la plataforma, no ahorita, ¿verdad? Sino cuando le habilitaron desde el inicio. Hola Manuel, escuchamos. Sí, la verdad que yo tengo ratitos de no saber nada de él. Sí, yo siempre estoy revisando ahí cuántas veces ingresan a la plataforma, cuando ingresan, y él lleva 27 días ya. Entonces, y fue el único que no me envió la tarea. Igual, ya le escribí al coordinador también para preguntar por él, ¿verdad? Porque la idea es que el grupo vaya todo respondiendo en las actividades. Bueno, no me acuerdo si tengo el número de él. Si tengo, le voy a hablar. Va, excelente. Si se puede comunicar con él, pues, para que estemos ahí, para que esté pendiente, pues, de las actividades. Si no hizo la primera, pero puede avanzar en las que siguen. Va, está bien. Ok, gracias, muy bien. Va, entonces, felicitarles por eso, ¿verdad? Porque casi el 100%, solo él me faltó que no envió la actividad. Y también la enviaron a tiempo, ¿verdad? No hay entregas tardías. Eso es importante. Ok, entonces, el valor de este trabajo de investigación es 10%. El propósito. Con este proyecto se pretende que el estudiante de la carrera de enseñanza de la matemática dé sus primeros pasos en investigación educativa. Por lo tanto, no se espera que el proyecto de investigación cumpla los requerimientos de un trabajo de investigación tan formal, ¿verdad? Sí debe llevar lo necesario. El tema es las fracciones egipcias y acá pues no les digo que que lo van a hacer en 2 pasos, ¿verdad? Porque es mentira. Aquí hay trabajito que hacer, pero no es algo que esté difícil. Así que el ejercicio 1 tiene 8 literales que van a utilizar el método de las fracciones egipcias, que es lo que acabo de explicar en el ejercicio 1. Resolver los ejercicios que se presentan a continuación utilizando el método de fracciones unitarias, es decir, descomponer estas fracciones y llevarlas a una suma de fracciones unitarias, ¿verdad? Así como el ejemplo que hicimos. Entonces acá pues el primer paso es buscar todos los divisores, ¿verdad? Del denominador. En algunos casos pues son poquitos, pero en otros casos son varios, ¿verdad? Pero ese es un proceso recursivo, repetitivo, que es fácil de realizarlo. En cada uno pues de los ejercicios hay que dejar evidencia, ¿verdad? De los procesos y además que la evidencia se vea bien, por favor. Es decir, utilicen un cuaderno ya sea rayado o cuadriculado y trabajen de preferencia cuadriculado, ¿verdad? Para que trabajen detalladamente los procesos o que se vea bien, ¿verdad? Que se vea ordenado. Luego, el ejercicio 2, en base al método de fracciones unitarias, resolver las siguientes operaciones. Acá también tenemos
otras fracciones, siempre, ¿verdad? Y queremos nosotros, acá sí, ¿verdad? Hay que utilizar las técnicas y poder llevarlo a fracciones unitarias. Luego en el ejercicio 3, resolver por medio de fracciones unitarias los siguientes problemas de aplicación. Acá pues está el enunciado, ¿verdad? Pero usted va a trabajar con los números que aparecen ahí, con las fracciones que aparecen ahí, y eso pues, y realizar una conclusión al final, ¿verdad? ¿Cuánto ha recorrido en los 4 días? Significa que hay que llegar a un resultado o a un solo resultado, a una sola respuesta, ¿verdad? Luego, el ejercicio 3 tiene 2 numerales. También tenemos otro problemita de aplicación acá, de cada uno de estos números, y nos pregunta qué fracción de pastel se comieron entre los 4 amigos. Entonces, para saber nosotros la fracción de pastel que se comieron entre los 4, está hablando el total, ¿verdad? De la fracción que se comieron. Es decir, que de estas fracciones nosotros ya debemos llegar a una fracción como esta para poder contestar esa pregunta. Y luego, ¿qué fracción de pastel quedó? Ya sabemos que lo que tenemos, lo que se gastó o lo que se comieron los amigos, más lo que quedó, debe hacer, ¿qué debe sumar? Ajá, ¿qué debe sumar? El 100% del pastel. El 100% del pastel, excelente, ¿verdad? Supongamos que, imagínense que quedó, bueno, que se comieron ellos algo sencillo, digamos que se comieron 12 de 13, digamos, ¿verdad? Que hicimos un proceso ahí que al sumarlo pues nos dio eso, o que 12 de 13, digamos, o 13 de 12. Entonces, ¿qué le hace falta a eso para que de 1, verdad? Esas son lo que debemos hacer en el literal B. El complemento, ¿verdad? Dicho de otra forma, el complemento. De modo que entre el literal A y literal B se debe encontrar el 1 o el 100%. Entonces, este es el trabajo que hay que hacer. Es para entregar el 3 de octubre, por lo tanto, ya pueden comenzar a hacerlo, ¿verdad? Si aún no está en la plataforma, usted ya, mire, ya lo puede observar de acá del video y comenzar a trabajar. Ok, entonces así estamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Las indicaciones para entregar los trabajos, siempre tómenlas del programa de la asignatura. Para entregar el trabajo en cuanto a lo que debe llevar, pero además deben revisar si en el buzón, así como el anterior, ¿verdad? Que allí le aparecían, antes de que usted habilitara el buzón, le aparecían los criterios con los que se iba a evaluar, la actividad. Así que esos criterios, los que ya aparecen allá al final, esos son los criterios que están en la rúbrica, ¿verdad? Con la que se le está evaluando. Entonces debe tomar en cuenta esos criterios porque esos son los que están en la rúbrica. Ok, así que yo les mandé a decir la vez pasada, tomaran en cuenta eso, ¿verdad? Que revisaran los criterios de evaluación antes de enviar el trabajo. Algunos pues no tomaron en cuenta el último criterio de las conclusiones, de elaborar las conclusiones finales del trabajo, ¿verdad? Por eso unas notas ahí variaron. Pero de ahí pues en general estuvo bien el trabajo que hicieron. Ok, ¿preguntas? Les escucho. ¿Comentarios? Buenas noches. Buenas noches, cariño. Por lo que veo, lo podemos mandar a mano este trabajo, ¿verdad? Los ejercicios. Sí, así. Ah, Pero hay que crear el documento en PDF siempre, ¿verdad? sí, pero ya Sí, ajá. las Sí, imágenes. sí, este sí tiene que ser a mano. Más fácil. Sí. Ay, Sí, sí. porque hay que hacer procesos. Es mejor, o sea, ahorita pues el documento no tiene ninguna otra
ninguna otra restricción, ¿verdad? Así que eso tendrían que hacer para ir dejando evidencia de todo lo que hagan. Ok, Liz. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, yo creo que los que no pudieron ingresar así directamente, como lo hicieron los demás, ya sin ningún problema, sin darles entrada yo, sin que me hicieran la solicitud de ingresar, no sé de qué forma ingresaron o es a los que no les está funcionando el correo CIMAT. Pero a todos los que me enviaron el correo CIMAT, yo los ingresé, ya los registré en este grupo de Teams para que no tengamos inconvenientes con ingresar ni con la sala de chat. Ok, bueno, entonces estamos siempre ahí pendientes, ¿verdad? Por cualquier consulta. Y repito, ¿verdad? Siempre hagamos las consultas en la plataforma para que ahí quede la evidencia, ¿verdad? Ok. Bueno, si ya no hay preguntas, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos el sábado, si Dios así lo permite, con el desarrollo de la unidad 2. Así que se pueden ir avanzando ahí en revisar los materiales de la unidad 2 o trabajando en la actividad, ¿verdad? Así que tenemos trabajo que hacer. Ok, eso sería, dígame. Liz, yo solo comentarle que este sábado me toca trabajar. Entonces Bueno. yo lo que hago con su materia es que yo me pongo los audífonos y la estoy escuchando. Ajá, vaya, está Eso es lo bien. que yo hago. Ajá, sí, no va a participar, es lo que me está diciendo. Sí, es que yo eso Ok, hago porque tengo que estar allí en el trabajo, entonces estoy pendiente de lo que usted está explicando, pero igual estoy trabajando. ok, sí, está bien, ajá, ni modo, hay que tratar de hacer las dos cosas. Ok, entonces ahí, ¿verdad? Ya sabemos, ya no le podemos hacer preguntas a Karina el sábado, pero sí a todos los demás, ¿verdad? Ok. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Gracias por la participación. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Gracias, Lick. Buenas Buenas noches, noches. Buenas compañeros y noches. compañeras. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, cuídense.